La semana pasada el hermano Leo comenzó con el libro de Jueces. A lo largo de todo este mes vamos a seguir con Jueces, vamos a seguir avanzando. Y hoy me toca a mí traerle la palabra del Señor con el título de Avancemos marchando con poder. Marchando con poder. El Señor nos sigue diciendo a lo largo de todo este año, comenzábamos con el lema de que teníamos que avanzar, que era un año en que el Señor nos iba a recalcar todo el tiempo que tenemos que proseguir, tenemos que seguir creciendo en nuestra vida cristiana, y hoy nos dice que avancemos marchando con poder. Yo me imagino que algunos que están medio en medio, como que el marchando con poder hoy es como que veremos si puedo. Vamos a ver después de que el Señor nos hable, qué consejo nos da en su palabra hoy para que nosotros podamos marchar con poder. Si nosotros tenemos en cuenta la vida del cristiano, nuestras vidas, vemos que tenemos distintos momentos. Hay ciertos tiempos y momentos que son de quietud, que el Señor nos dice que nos tenemos que quedar quietos, momentos en que el Señor nos dice stop. Por ejemplo, en el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay momentos que el Señor dice, a ver, pará un segundito, pará la moto, diríamos, quédate quieto que yo voy a hacer. Y son esos momentos bastante incómodos para los que somos medios como que todo el tiempo tenemos que hacer, decidir, intervenir, ¿no? ¿Cómo nos cuesta cuando el Señor dice, quédate quieto? Y nos pasa como cuando a nuestros hijos les queremos decir algo y no nos prestan atención y van y vienen y como que le tenés que agarrar el bracito, ahí vamos a decir sutilmente el bracito, y lo sentamos y le decimos, ¿me podés escuchar un minuto? Escúchame, mirame y escúchame. Y ahí es como que el niño presta atención, logra mirarte, no hay intermedio. Y Dios con nosotros muchas veces tiene que hacer lo mismo. A veces nos tiene que agarrar el bracito, a veces nos agarra un poquito medio fuerte, a veces un poquito un tirón de una oreja, el pelito, y nos sienta y nos... Estate quieto, es mi momento. Yo voy a hacer, estate quieto. Cuesta, a veces cuesta y vamos bajando un cambio como muy de a poquito hasta que... ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta que si le hubiésemos obedecido a Dios es el estate quieto en el primer momento que nos dijo, cuánto nos hubiéramos evitado? Porque cuando el Señor nos dice estate quieto es porque Él va a hacer algo, Él va a obrar. Y hasta que nosotros no nos quedemos quietos no lo va a hacer. Pero hay otros momentos en la vida del cristiano en que el Señor dice al contrario. A ver, papito, estás muy cómodo en esa sillita. Vamos, hay que levantarse, hay que avanzar, hay que activar. Hay que activar, hermanos. Este es el tiempo, esta es la palabra de hoy. El Señor dice que marchemos. Y cómo cuesta también, porque a veces eso de la quietud, el que nos sentamos, el que nos ponemos cómodos, a veces nos acostumbramos a ciertas circunstancias que nos hacen sentir tan bien que después cuando el Señor te quiere sacar de esa comodidad, es como que no, como que, o hasta dudamos. ¿Será que lo tengo que hacer ahora? ¿Será que el Señor me está mandando señal? ¿Será que tengo que ser yo? No porque esto, no porque el otro, pero el Señor hoy nos dice que tenemos que marchar. La palabra del Señor dice marchar. Fíjense, cuando David le consultó al Señor para, quería atacar a los filisteos, le pregunta en qué momento lo tenía que hacer. Y el Señor le contesta en 2 de Samuel 5:24. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios le dice a David que el momento de que empiece la marcha, la batalla, sea cuando escuche en las copas de los árboles, en las copas, cuando escuche el ruido como de la marcha de un ejército que avanza. El ejército de Dios, el ejército de los ángeles. Ellos no lo iban a ver, lo iban a escuchar. Y ese era el momento de avanzar, de que el ejército de Dios lo iba a acompañar. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros empezamos a marchar, cuando por fe damos esos pasos y empezamos a avanzar, el ejército de Dios, la presencia de Dios nos acompaña. Y no va a ser una marcha débil, dudosa, lenta, temerosa, sino que va a ser una marcha poderosa. Por eso el Señor en esta mañana dice que tenemos que marchar con poder. ¿Y por qué vamos a marchar con poder? Porque su presencia, dice, la presencia de Dios va con los hijos de Dios. Y si nosotros, si vos ya sos una hija y sos un hijo de Dios, no dudes de que la presencia de Dios te va a acompañar. Y yo sé que a veces cuesta creer, porque en realidad la creencia o la fe está depositada en nosotros.
Por eso el Señor nos va a hablar de 4 personajes que están en el libro de Jueces, que pudieron marchar con poder y que Dios quiere que escuchemos. Este es el momento que me tomo el atrevimiento de decirle, no es, le repito, la palabra es marchemos. No se me vayan después con el mensaje dado vuelta. Es marchemos con poder. Hoy hay que avanzar, dice el Señor, que hay que levantarse y ahí hay que ir hacia donde el Señor nos indique. Pero en este momento yo le digo que se queden quietos, hagan un paréntesis, que se queden quietos con los oídos abiertos y escuchen. Porque la estructura humana, y venimos con tantos pensamientos errados, equivocados, de nuestros propios entendimientos, de las ideas que no hicimos, del mundo, de las creencias y demás, que nos confunden en quién somos. Y cuando escuchamos un marchá con poder, es como un... sí, qué lindo sería. Pero hoy el Señor, a través de estos 4 personajes, vamos a ver que nosotros podemos, como hijos de Dios, marchar con poder, y muchas mentiras que traemos del mundo y de Satanás, hoy se van a caer, porque el Señor trae palabra para libertarnos y para darnos esa fortaleza, ese poder que necesitamos en Él, para poder marchar y como hijos de Dios, ir a esa tierra prometida, hacia las promesas que como hijos de Dios cada uno de nosotros tenemos. Tu familia, tus hijos, ese trabajo, esa salud. Y vamos a empezar con el primer personaje que encontramos en Jueces que pudo avanzar con poder, fue Otoniel. Les recuerdo, por ahí para los que no estuvieron o los que no han leído Jueces, que en el libro de Jueces vemos todo el tiempo al pueblo de Israel como ahí yéndose siempre para un costado, y cuando les iba mal empezaban a ser oprimidos por otros pueblos y clamaban al Señor, y entonces el Señor les tenía que mandar otro libertador para sacarlos, para rescatarlos, para encaminarlos. En el libro de Jueces vemos todo el tiempo ese tiempo. Y Leo nos hablaba la semana pasada que a nosotros nos pasa lo mismo, que tenemos esos momentos en que el timón se nos va para el otro lado, el barquito empieza a irse, ¿no?, contra el iceberg, como decía, y el Señor nos ayuda a volver a ponernos ahí en línea y a direccionarnos a puerto seguro. De eso trata el libro de Jueces, y vamos a ir viendo en estos 4 personajes distintos momentos en que el pueblo necesita un libertador, y Dios les va enviando y levantando estos personajes, y cómo ellos pueden marchar en victoria, en poder. Y quiero que presten atención a por qué lo hacían. En Jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Les decía, ¿no?, les pasa la situación en Israel, se desvían en desobediencia, hacen las cosas que ofenden al Señor, están siendo oprimidos, no soportan más esta opresión, entonces le piden al Señor que intervenga, que les mande un libertador, que los saque de esa opresión. Entonces nos dice acá que el Señor levanta a Otoniel. Dice que Otoniel era hermano menor de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? La última vez que me tocó predicar a mí justamente les hablé de Caleb. Caleb había sido uno de los 12 espías que habían ido a inspeccionar la tierra prometida junto con Josué, y cuando volvieron le dijeron a Moisés que la tierra era fructífera, que la podían poseer, que Dios iba a estar con ellos. Había sido lo que le habían creído, los que habían tenido, el que había tenido fe en Dios de que podían conquistar la tierra. Después se acuerdan que los otros 10 dijeron que no, y al final, como siempre, ganó la mayoría, y en ese momento no tomaron posesión. Y después, con 85 años, Caleb seguía con la misma fortaleza, la misma valentía, dice la palabra del Señor, que le pide a Josué que le entregara Hebrón, tierra de gigantes, y Caleb con 85 años fue a batallar, fue con su ejército y tomó posesión de esa tierra. Era un hombre fuerte y valiente, a pesar de la edad, por la fe que tenía en Dios, de que su fortaleza provenía de Dios. Dice que Otoniel, este libertador, era hermano de Caleb. Y nosotros podemos pensar que si era hermano de Caleb tenía el testimonio, ¿no?, semejante testimonio de valentía y de fortaleza de su hermano, y que Otoniel tomó el ejemplo de Caleb. Entonces él se fortaleció y se pone como libertador, se proclama como libertador, porque
toma como ejemplo a su hermano y eso lo empodera para poder tener el lugar, o su hermano lo instruye para que sea un libertador. Pero la palabra dice que Jehová levantó a Otoniel. No fue ni su hermano Caleb, no fue ni el pueblo, ni los líderes, ni él mismo se proclamó, sino que el Señor lo levantó. Dios lo levantó, lo escogió, lo llamó para que libertara a su pueblo. Lo mismo hizo con Pablo. Pablo no hubiese sido quien fue si Dios no lo hubiese escogido. Cuando Ananías fue y se presentó delante de él, le dijo que Dios lo había escogido. Y lo mismo, hermano, con nosotros. El Señor nos dice que marchemos con poder. Y uno puede decir, no puedo, porque la verdad las circunstancias que paso, por esto, por aquello, no puedo. ¿Quién soy yo? Si me dicen que yo no. Si el Señor te llamó, el Señor te escogió, Él es el que está determinando que vas a ser un libertador. El Señor nos escogió en este tiempo, hermanos, para llevar libertad a quienes, a los oprimidos por el diablo, a los encarcelados, a los que están atados a los vicios, a los que están sujetos a la mentira de Satanás, a aquellos que están atados a los errores, al pecado. El Señor te llamó. ¿Sos su hijo? ¿Ya sos su hijo, su hija porque tenés a Jesucristo? El Señor te escogió, te llamó para que marches con poder como lo hizo Otoniel, para que nosotros podamos llevar el Evangelio que es poder de Dios para los que creen. El Señor no solo nos escogió, hermano, para hacernos salvos y para que tengamos vida eterna. Él nos escogió para que marchemos con poder, porque su presencia está con nosotros, para llevar libertad. Llevar libertad, hermano, en esta mañana, tomalo para tu vida. Ya Dios te escogió y te trajo a este lugar para que lleves libertad a tu casa. Ahí a tu familia que está oprimida, el Señor te está diciendo que te escogió para que te levantes en este día, para llevar la libertad que está necesitando tu hogar, para que esa libertad que está necesitando tu hijo, tu economía, tu salud, y todos aquellos que están escuchando, que están en sus hogares, que están oprimidos. Hermanos, a nosotros nos escogió el Señor para llevar libertad. Y dice que si nosotros marchamos, el ejército de Dios viene con nosotros. No vamos solo, hermano, no estamos solos. Desde el momento que Jesucristo está en nuestra vida, tenemos al Todopoderoso. El Señor nos dice con la vida de Otoniel que Él nos escogió. No es el mundo que te puso, no son las circunstancias las que te llevaron a que seas una hija o un hijo de Dios. Fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te escogió. Y es Dios el que respalda su obra, lo que vas a hacer en su nombre. El Señor en esta mañana dice que marchemos con poder, porque Él nos escogió. En segundo lugar, el segundo personaje que nos va a animar y que nos va a derribar esas fortalezas en la mente que tenemos de que si podemos, si no podemos, si será este tiempo, si somos nosotros, es el de Ahod. En Jueces 3, 14, 15 dice: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Sigue avanzando en Jueces la historia del pueblo de Israel, y vemos que Dios había levantado a Otoniel, liberta a su pueblo por medio de Otoniel, y pasado un tiempo, el pueblo otra vez vuelve a hacer las cosas que ofenden al Señor. Otra vez el barquito se va para otro lado. Y otra vez, como nos suele pasar cuando nos desviamos, nos damos cuenta que no podemos y a quién vamos. Otra vez el pueblo clama al Señor por un libertador. Y el Señor, en su misericordia, todavía estamos en tiempo de gracia, levanta un libertador. En este caso se llama Ahod. Ahod. Si prestaron atención, dice que levanta a Ahod, y cuando termino de leer dice era zurdo. Que la verdad que yo leí un montón de veces Jueces y esa parte, pero jamás me puse ni me percaté en esto de que decía que era zurdo. Lo leí como rápido y si lo leí no me parecía como un detallecito menor, ¿o no? Creo que si les pregunto, la mayoría me va a decir que ni prestó atención, porque no vamos a decir que están distraídos, están atentos, pero no prestaron atención que dije que era zurdo. Hoy en día ser zurdo es como que nada, ¿o no? No voy a preguntar
si hay alguien que es zurdo. Por las dudas, por lo que voy a decir ahora, para que nadie se sienta por ahí. Pero antiguamente, ser zurdo era algo malo. Zurdo proviene de la palabra latina sinister, que significa izquierda, pero también algo siniestro, algo malvado. La persona que era zurda se la veía mal porque se lo consideraba como algo malo. De hecho, hasta el siglo XX, en algunas escuelas, cuando los chicos escribían con la izquierda, las maestras les pegaban con una regla, porque consideraban que era algo malo el que escribieran con la izquierda. Entonces se les pegaba con la regla para que no lo hicieran, y dicen que algunas monjas católicas también a los niños les pegaban cuando escribían con la izquierda, con la zurda, porque consideraban que había alguna influencia satánica. Era malo. Y en los países árabes, en las culturas árabes, hasta el día de hoy se lo considera como algo malo y se las considera personas desagradables, sucias, a los que son zurdos. Nosotros hoy en día no tenemos culturalmente esa valorización, solamente hacemos mención a algo cuando es de zurda o de izquierda, por decir, bueno, cuando las cosas se hacen bien, honestamente, decimos que lo hacen por derecha, y cuando hay alguna chanchulla, algo medio tapado, no algo oculto, decimos que lo están haciendo por la izquierda, ¿no? Pero ustedes fíjense en lo grande que es el Señor, porque teniendo en cuenta ese contexto histórico, en el contexto histórico, en la cultura que estamos hablando en ese momento, el zurdo era mal visto por la sociedad, era condenado por la mirada social, ¿no? Era algo considerado malo. Sin embargo, Dios levantó un libertador que era zurdo y lo dejó escrito en su palabra para que nosotros hoy lo sepamos. Y uno diría, detalle menor, era zurdo. Era zurdo. Pero nos deja en claro que el poder de Ahod para libertar a su pueblo no dependía de sus capacidades físicas, sino que dependía de la presencia de Dios. Y tal vez hoy vos seas una de esas personas que piensa, yo no puedo porque tengo un problema, una discapacidad física, porque mi cuerpo no da, porque tengo mis limitaciones, porque no tengo conocimiento, porque no sé hablar, porque soy tartamudo, porque no veo, porque no sé leer. Y el Señor está diciendo que no depende de nosotros. Que no depende de nosotros. Es la presencia de Dios la que nos hace poderosos. Es la presencia de Dios la que nos hace marchar con poder. Es la presencia de Dios en tu vida. Es Dios el que en la debilidad de cada uno de nosotros, en nuestras limitaciones, el que se va a glorificar. Dice que Él toma nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra incapacidad para glorificarse. Porque ahí donde vos no podés, es donde vas a dejar que el poder de Él se glorifique y se empodere y pueda hacer. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros intentamos con nuestras fuerzas, vamos, y realmente hasta que decimos, bueno, hasta acá llegué? No puedo más. No me da el conocimiento, no me da las fuerzas, no puedo. Recién ahí soltamos todo y recién ahí es cuando realmente nosotros le entregamos al Señor nuestra vida y Él puede venir a hacer, a reconstruir, a levantar, a traernos esa paz que nosotros necesitamos. Recién cuando nosotros lo dejamos al Señor que sea, es cuando realmente va a haber victoria. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestro poder ni hablar. Es en Él, por medio de Él. El Señor nos dejó en su palabra que nosotros solo vamos a poder marchar con poder si lo tenemos a Él, si lo dejamos a Él. No importa tus limitaciones físicas, te repito. No importa si tenés alguna discapacidad física. No importa si no tenés estudios, si no tenés conocimiento de la Biblia, si todavía no la podés discernir, si todavía no sabes por qué, es el poder de Dios en tu vida el que te va a hacer marchar con poder. El Señor nos anima en esta mañana, hermano, porque la mente siempre nos lleva para atrás, siempre dice, no podemos. No se imaginan las veces que me encontré parada en la situación de decir, ay no, yo no puedo, hasta acá llego, más de esto no puedo. Y el Señor ahí viene con su poderosa palabra y su Espíritu Santo recordándome que no se trata de mí, que es evidente que yo no puedo nada. Nosotros solos no podemos nada. Ni siquiera todos juntos nosotros podemos nada si no está la presencia del Señor con nosotros.
Él es el que nos hace marchar con poder y no importa las limitaciones que tengamos. El Señor nos dejó en el testimonio de Abot para que nosotros nos animemos, para que esas excusas que tenés en tu mente de que no puedo, porque no sé hablar, porque no me animo, porque soy tímido, porque no aprendí, no tengo conocimiento, porque soy ciega, porque no escucho. Yo tengo mi limitación física, no escucho, uso audífonos. Y alguna vez el enemigo quiso utilizar esa artimaña de decir, vos vas a ir hasta ahí nomás, porque ahora no escuchás, porque ahora no tenés oídos. Intenté en la medicina, recurrí a los médicos para ver si existía la posibilidad de que me operaran, para sentirme más tranquila, para poder hacer las cosas del Señor con libertad, para no sentirme menos. Y me dijeron que no era posible la operación, que tenía que seguir con mis audífonos y con mi discapacidad. Y el Señor vino a decirme que en mi debilidad se perfecciona su poder, que en mi debilidad Él se hace fuerte. Y díganme si no es así. Yo no necesito mis oídos para estar declarando acá el reino de Jesucristo. Decirles que Jesucristo me ama, que los ama, que Él puede hacer grandes cosas en su vida, que Él vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos, que hoy vino por estas almas que están escuchando, porque no solamente somos los que estamos acá en este lugar, los que estamos sedientos y necesitados, sino el mundo que está perdido, que está sediento, que está esclavizado. Y yo no necesito mis oídos para decir que Jesucristo es el Salvador, que Él es la vida, la muerte, la resurrección. Yo no necesito los oídos, necesito el poder de Dios que está en mi vida por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y gloria al Señor, porque sé que mi testimonio hoy va a levantar a muchos de ustedes que tal vez estén pensando que no pueden, porque tienen una dificultad física, una dificultad mental. Es la presencia del Señor el que trae poder a nuestras vidas. Si no tenemos la presencia del Señor, hermano, podrás tener estudios académicos, todos los que quieras, honores, cuadros, todo el dinero que quieras, pero nada se compara con la presencia y el poder de Jesucristo. El tercer personaje que tenemos en Jueces, que nos va a ser de testimonio de que el Señor nos pide y quiere que nosotros marchemos con poder, como lo hicieron ellos, es Samgar. Samgar. En Jueces 3:31 dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Después dice, de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Una aguijada es una rama, un palo que tiene en la punta un fierro. Es como si fuera una picana, que se utilizaba para pinchar a los bueyes para que trabajen, ¿no? Ahí como para, cuando estaban medio, tiqui, para que avanzara. Dice que Amgar pudo matar a 600 filisteos él solo con esta picana, con esta aguijada. El Señor acá nos da una lección, hermano, en cuanto a los recursos. Porque otra de las cosas y mentiras que vienen en otras mentes es cuando el Señor nos manda a hacer algo, cuando nos está diciendo que avancemos y marchemos con poder, es decir, no tengo dinero, y lo primero que pensamos es que si no tenemos dinero no podemos hacer nada. No hay dinero, no se puede, ¿no? Cuando alguien tiene que, ¿cuánto tenés? No se puede. No hay dinero, no se puede. No tenemos transporte, no me puedo mover. No tengo movilidad. Las piernas no, pero tiene que ser algo más. 4 rueditas mínimo, ni 2, ni siquiera 2, 4. Vamos a levantar una obra, vamos a levantar una iglesia, no hay templo, no hay un espacio, necesito un salón grande, 100, 150 sillitas mínimo, necesitamos equipitos de sonido, parlantes, micrófono, a ver qué más, aire acondicionado para el verano, porque si no, mucho calor los hermanos, la estufa para el invierno, no se puede. Somos pocos hermanos, ¿quién va a ir? No tenemos recursos humanos. Son pocos, ¿quién va a continuar con la obra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo empezamos a poner no, y la mente chau, dijo, no, ahí te quedaste, no se puede. Dice que Amgar
hizo frente a 600 filisteos con una picana, o sea, con un palito, con la punta, con un fierrito. Él podría haber dicho, díganme si él no podría haber dicho, no se puede. Contra 600, ¿cómo hago? No tengo arma, no tengo más que mis propios recursos físicos. Soy uno solo contra 600, ni me asomo. Pero ¿qué tenía Amgar? Él con quién iba. Él tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios. Él tenía el poder de Dios. Él tenía la fe, ¿no? Porque él iba solo, pero creyendo quién iba. Él sabía que porque la palabra nos está diciendo que nosotros avanzamos, el ejército de Dios avanza con nosotros. Esta iglesia es testimonio, hermanos, de que podemos avanzar con poder, con los recursos que tenemos, que no necesitamos mucho. No significa que Dios no nos pueda dar mucho, porque Dios es el dador de todas las cosas, Él es el creador, es el que provee, el que multiplica, pero también el que con la nada, con lo mínimo, con eso impensado, Él hace. Él no deja de hacer, hermanos. Él pudo enfrentar 600 con un palo, con un fierrito, con una picana. Esta iglesia se levantó cuando... ¿Qué recursos teníamos? Vamos a la plaza. El Señor muestra que era tiempo de una iglesia en Villa Dolores. ¿A dónde? Una plaza. ¿Qué recurso tenés? Una plaza. No hay paredes. Ni siquiera sillas teníamos en su momento. Nos prestaron sillas de otra congregación. Había un micrófono y se consiguió un parlante. Y éramos 15, creo. 15 o 20 hermanos. ¿Qué recursos tenías para levantar una iglesia en una plaza? ¿Qué recursos tenías, hermanos? El más poderoso recurso que podemos tener, la fe y el poder de un Dios todopoderoso, porque en este lugar, hermanos, la iglesia de Villa Dolores, esta iglesia de Jesucristo, no la levantaron los humanos ni los recursos que nosotros tenemos, la levantó el Señor. Es Él el que respaldó hace 4 años, hermanos, este lugar. Él es el que provee los recursos necesarios, que saben cuáles son, la presencia del Señor. Cuando orábamos en las vigilias, nosotros decíamos, Señor, no importa si no tenemos adoración, y hoy la tenemos, y qué hermoso adoración tenemos por medio de nuestras hermanas. No teníamos instrumentos, no había recursos, pero orábamos y decíamos, Señor, todo lo que necesitamos es tu presencia en ese lugar. Señor, no queremos un templo cerrado, con 2 lugares para niños, cocinas, baño, aire acondicionado, estufa. No lo queremos, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros. Nosotros necesitamos tu presencia, porque para que podamos marchar con poder, tiene que estar la presencia de Dios. No importa los recursos que tengas, hermanos, no importa si sos humilde, si no tenés dinero. Lo que importa es que tenga la presencia del Señor. Y si no la tenés, que te puedas ir con eso. Porque el Señor te está diciendo que vas a poder solo marchar con poder si Jesucristo está en tu vida. Y el cuarto personaje que el Señor nos anima a marchar con poder es Débora. Hago un paréntesis chiquito. Va a sonar feminista, pero no, hermanos. Es Débora, un personaje bíblico. Nos toca a las mujeres, una pequeña porción, un mimito del Señor, pero no es feminista. Escuchen, con oídos espirituales. En Jueces 5:7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Dios en toda la Biblia se ha especializado en mostrarnos cómo Él a los poderosos, a los que se creen superiores, los ha derribado con los más débiles. Cómo ha utilizado a los débiles para avergonzar a los poderosos. En este caso dice que a una mujer débil levantó para libertar al pueblo de Israel. Débora era una jueza, era consejera del pueblo. Ella no era una guerrera, era una mujer que era débil,
pero que tenía autoridad en Dios. Era poderosa en Dios. La presencia de Dios se manifestaba con poder en su vida porque ella buscaba de esa presencia, porque se llenaba del Señor, porque buscaba su sabiduría y aconsejaba al pueblo conforme a la palabra de Dios. Dios había mandado, el pueblo estaba siendo oprimido y Dios le había dado la orden a Barak que luchara contra Sísara, que era el jefe de los ejércitos. Dice que este pueblo que oprimía, los cananeos que oprimían a Israel, tenían un ejército poderoso, tenían 900 carros herrados. Eran estos herrajes, lo que hacían era que podemos decir que tenían las armas del momento, es decir, las top, las más poderosas. Y nadie se animaba a atacarlos justamente por esto, porque tenían esos carros y como las ruedas eran de hierro, dice que eran más rápidos obviamente para andar, y cuando entraban en batalla dice que la tierra temblaba cuando aparecían en batalla los carros de Sísara. Nadie los quería enfrentar, les tenían temor. Y Barak, Dios le había dicho que lo enfrentara, pero Barak tampoco quiso. Entonces Débora lo mandó a llamar y le dice, lo confronta: ¿Jehová no te mandó a que enfrentaras a Sísara? Y Barak le dice: sí, pero si vos no venís conmigo, yo no voy. Si vos venís conmigo, yo voy a la batalla. Un hombre le dice a una mujer que no era guerrera, era una débil mujer, que si ella no iba con él a la batalla, él no iba a ir. Pero esta mujer no era cualquier mujer. En Débora estaba la presencia poderosa del Señor. Ella tenía autoridad en el Señor. Y dice que acompañó a Barak, y ya sabemos el resultado. La victoria de quien fue, del pueblo de Israel. Pero no fue de Barak, sino de Débora, porque la presencia de Dios estaba manifestada en ella. Y tal vez como mujer sientas que no podés, que sos débil, que qué podés hacer. Pero el Señor te está diciendo que no sos una mujer débil. Si sos una hija de Dios, si ya tenés a Jesucristo, no sos una mujer débil y no vas a ser una mujer débil. Porque la presencia de Dios está en tu vida. La presencia de Dios te va a dar esa victoria en tu hogar, en tu trabajo, en tu salud. La presencia de Dios derriba fortalezas, destruye al enemigo, nos hace invencibles, mujeres. La presencia de Dios nos hace victoriosa. Es la presencia de Dios la que tenemos que anhelar todo el tiempo. Nosotras solas, igual que los hombres, pero les hice la aclaración que iba para las mujeres, somos débiles, somos frágiles, no podemos, pero con la presencia del Señor somos todos poderosos. La victoria es nuestra y el Señor nos anima a que eso sea así. Hermanos, el Señor nos anima en esta mañana que marchemos con poder. El Señor nos dice que tenemos que avanzar, pueblo, y no que un avance temeroso o lento o ahí o más o menos. Dice que tenemos que avanzar con poder y que el poder proviene de Dios. El poder proviene de Dios. No importa si tenés una limitación física. No importa tus recursos. Lo que importa es si tenés la presencia de Dios. Si viniste por primera vez y estás escuchando de el avanzar con poder y el poder de Dios, seguro venís desde el pensamiento de que el mundo dice que nosotros tenemos que tener para hacer. Tenemos que tener para hacer. Tenés que tener dinero, tenés que tener fama, tenés que tener estudios, tenés que tener conocimiento, tenés que tener pareja, tenés que tener para ser feliz, para ser alguien, para ser famoso, para ser reconocido, para ser amado. Tenés que tener. Pero el Señor te dice que tenés que ser para tener. El Señor hoy te dice que tenés que ser para tener. Tenés que ser una hija de Dios. Tenés que ser un hijo de Dios para tener el poder de Dios. Para tener, tenés que ser una hija de Dios. Si querés
tener amor, si querés tener paz, si querés tener victoria, si querés tener felicidad, si querés tener poder, tenés que tener a Jesucristo en tu vida. Por eso te animamos como iglesia, si todavía no tenés a Jesucristo, si todavía no lo experimentaste como ese Dios todopoderoso del que te estoy hablando, al que no le importa tus limitaciones, tu defecto, el que te hizo y te formó como sos para glorificarte, para llevarte, a llevar libertad a tu familia, a los cautivos, hoy te animamos a que lo recibas. Iglesias, a los que ya somos hijos, a los que ya somos hijas, a los que ya tenemos a Jesucristo, no podemos decir que no podemos avanzar con poder, porque ya no somos los débiles, los que dependen de la fuerza humana, del conocimiento, de los recursos que tenemos al Todopoderoso con nosotros. Hermanos, nos estamos aproximando a las campañas y el Señor nos está diciendo que avancemos, que marchemos con poder. Hay un Hebrón que nos está esperando. Ustedes ya saben la tierra escogida. ¿Cuál es la tierra que el Señor nos está llevando? Hay gigantes. Pero ¿qué hay acá, hermanos? Acá hay poder en el nombre de Jesús, iglesia. Y el pueblo de Dios está en la brecha y la victoria es nuestra. Así que nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos siga preparando para ese tiempo de campaña, para que podamos marchar con poder, sabiendo que el ejército del Señor ya está peleando la batalla, que ya va delante nuestra, pero que Él nos pide que nosotros avancemos, que nosotros empecemos a marchar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre es perfecta y en el tiempo oportuno, Señor. Porque acá hay un pueblo, porque hay hijos que necesitaban escuchar, Señor, que todo depende de ti. Que necesitábamos volver a escuchar, Señor, que no depende de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, Señor. Que no somos nosotros, sino que es tu poder, Señor, el que hace la obra. Es el que se manifiesta, el que hace prodigios, milagros, el que liberta. Señor, y acá hay hijos tuyos, hay corazones decididos a hacer tu obra, a avanzar y a marchar con poder victoriosos. No importando nuestras debilidades, aún más, Señor, pidiéndote que te empoderes en ellas, que te hagas más fuerte, Señor, en nuestras discapacidades, en nuestras limitaciones, en nuestra baja autoestima, Señor, vos te empoderés y nos des esa identidad en Cristo Jesús. Padre, te pedimos por esa tierra, Señor. Te presentamos, Señor, el barrio obrero, el barrio Juan B. Justo, Señor, el asentamiento, Padre. Ese Hebrón, Señor, que vos nos estás entregando por fe, Señor. Porque en fe se levanta tu pueblo, Señor, a declarar, Señor, que hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús, que es tu poder, Señor, en nuestra vida, en tu iglesia, Señor. Y declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que vos ya nos entregaste esa tierra, que vos ya estás ahí con tu ejército, derribando la fortaleza, Señor, y que nosotros iremos a tomar posesión, Señor, de lo que ya nos entregaste, de lo que nos pertenece. Señor, también te damos gracias por aquello que necesitamos avanzar con poder en nuestra familia, en nuestras vidas. Te entregamos, Señor, toda fortaleza, Padre, toda mentira Satanás en nuestras mentes, toda limitación, Señor, la baja autoestima, Señor, nuestros defectos físicos, Padre, nuestra deficiencia mental, nuestra falta de intelecto, inteligencia, conocimiento, Señor, te lo entregamos, Padre, para que seas vos en cada uno de nosotros, para que tu presencia se vaya poderosa en cada uno de nosotros, con la convicción, Señor, de que no se trata ya de nosotros, que hemos muerto, Señor, y que tenemos ahora vida en el Espíritu, que es tu Espíritu Santo el que se empodera en cada uno de tus hijos para declarar victoria en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros enemigos, Señor, porque la victoria nos la das vos, Señor. Te damos toda la gloria y honra, poderoso Dios. Quédate en este lugar y acompáñanos, Señor, para bendecir donde vayamos, Señor, para declarar victoria, Señor, para llevar libertad, Señor, porque fuimos escogidos, Señor, por gracia, Señor, inmerecido, pero todo sea para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús,
Amén y amén. Amén y amén.